en la provincia donde nació él, que algunos dicen que es donde termina la república, pero depende de donde uno venga, es también donde comienza la república, la provincia de Elías Piña, municipio de Comendador. Allí nació ese niño. Ese niño caminaba 18 kilómetros con una batata asada para ir a la escuela, detrás del pan del conocimiento. Y desde los 9 años es autosustentable, trabajó la tierra en la capital dominicana, vendió pan, vendió queso, vendió café por la calle Santo Domingo. Y aquí tengo 3 de los clientes de ese niño: Rosa Medrano, José Lara, César, eran mis clientes. Y ellos fueron los primeros, específicamente Rosa, en hablarme del Evangelio. Y yo la conocí cuando vendía café por la calle Santo Domingo. Resulta que yo era un analfabeto funcional en materia de fe. Yo era tan torpe en materia de fe que yo vine a oír la palabra pastor a iglesia como a los 19, 20 años. Era un animal del campo. Era tan torpe en el entendimiento que me desenvolvía con el tirapiedras para sustentarme. Cuando había ausencia de carne, yo me iba al bosque, al monte, y encontraba con qué acompañar la yuca y la batata. Pero había unas aves que yo le tenía en el lenguaje dominicano tirria, las llamadas judíos, las aves llamadas judíos, unas aves negras. ¿Las conocen ustedes? ¿Saben que yo, donde quiera que encontraba esa ave, por maldad de los muchachos, yo las mataba? Así porque me la llevaba con el tirapiedra. ¿Y sabe que yo decía? Por malos que son, porque ustedes mataron a Jesús. O sea, yo desarrollo un odio, una mala voluntad, sobre la base de una narrativa de ignorancia que yo tenía, porque yo creía que los judíos, lo poco que había oído que los judíos mataron a Jesús, yo creía que eran esos judíos, porque lo único que yo conocía eran esas aves negras. Entonces, sobre esa base yo construyo una reacción y provoco una acción contra una especie, sobre una narrativa y sobre una premisa completamente falsa. O sea, cuando vengo al Señor en 1985, desde una fortaleza militar de San Cristóbal, vengo a la iglesia así, un animal, un analfabeto espiritual, un analfabeto funcional. Y comienzo a ver entonces cómo es el comportamiento. Yo creía que la iglesia era un reino de amor. O sea, yo vengo con la idea de encontrar la paternidad, el apoyo que no tenía. Fui un huérfano de padre vivo, en el caso de mi padre. Y cuando llego a la iglesia me encuentro con que el ambiente es hostil, aún en el pleno escenario de fe. Y es cuando comienzo a entender que hay fuerzas espirituales de maldad que están detrás de las acciones de la sociedad, que están detrás de las acciones del hombre. Entonces publico mi primer libro, El lenguaje de la guerra espiritual, para explicar los conflictos universales de la perspectiva de la lucha entre el bien y el mal. Sigo caminando en la fe y entonces me encuentro que la religiosidad es un mal social grave para dar a comprender la fe cuando comienzo a predicar. Y entonces publico La iglesia verdadera, ¿cuál es? Desarrollo mi trabajo como predicador y me doy cuenta entonces que la iglesia tiene un mensaje que darle al mundo, con el cual hay una franja de la iglesia que se quedó con el mensaje que el mundo necesita, y hay otra que se ha hecho tan mundana que ya no tiene el mensaje que el mundo necesita. Entonces ahí escribí mi libro, La iglesia ante los cambios en el mundo, una reflexión para hoy, donde decimos que la iglesia no puede mandar cartas a caballos en tiempos de la internet, ni cortar árboles con serrucho en tiempos de sierras eléctricas. O sea, la iglesia tiene que ir a la vanguardia de los tiempos, marcando el ritmo de lo que se debe consumir en una sociedad, en todo el sentido de la palabra. Ahí escribí entonces esto. Luego me di cuenta que en el liderazgo estaba el problema. Me puse a estudiar esto de la marca cuántica, de esta cuestión aquella de... Suéltalo. Suelto. Suéltalo. Vamos. Me dijeron que lo suelte. Ustedes han visto hijos de Pedro que se parecen a Juan. Es una marca cuántica. Resulta que Juan fue el primer novio de María, pero no se casó con María. Y María, cuando estaba
en el acto del sacrificio en el altar, pensó en Juan, que fue la primera imagen que tenía registrada en el archivo, en el océano interno de su conciencia. Había un código, un registro neuronal cuántico. Y cuando estaba en el acto de la transferencia del embriogénesis, se produce un efecto cuántico neuronal en su cerebro y le pasa ampliamente. Y el muchacho es hijo de Pedro, Dios mío. pero se parece a Juan. Ay, Dios mío. Ahora, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Se le aparece un ángel a Jacob y le dice: agarra una vara de álamo y pónsela delante a las ovejas en el momento del altar, y las ovejas van a nacer marcadas por la imagen que se les registró al ver la vara. Es un desafío para la ciencia. ¿Cómo es posible que la oveja, al ver la vara, concibe la criatura de un color X o de un color Y en base a la imagen de la vara? ¿Dónde está el código? Es un código cuántico que está en la naturaleza, está en el universo cósmico, en el cerebro cósmico, y está dentro del cerebro de la persona. Ahora, ¿pero cuál es la lección? ¿Y qué relación tiene con lo que estoy diciendo? Que las ovejas parían conforme a la vara que Jacob le ponía delante. Entonces los pueblos se comportan de acuerdo a la imagen que sus líderes le ponen delante. Entonces publiqué el último aparejo, está en la primera edición, ya van 6, donde desarrollo 17 tipos de visión del reino de la luz para este tiempo. Pues luego me di cuenta que el problema ya del liderazgo trascendía a la religión y al reino, y me di cuenta